Sí, creo que más o menos nos vemos bien. Bueno, una de las verdades muy lindas que dijo un amigo de Benedicto, el gran teólogo que falleció hace unos años, ¿no? Juan Baltasar, le decía, uno de los grandes teólogos del siglo XX, ¿no? Le decía a Benedicto, la fe nunca se supone, siempre se propone. O sea, no podemos hablar de la fe sino creyendo, como corresponde, ¿no? Al creyente no le es lícito hablar de la fe como de algo que no le está exigiendo la libertad de creer. Y no le es lícito solamente para informar. Si alguien no quiere nada más que informarse, es cuestión del otro. Pero el creyente que habla siempre tiene que soñar, querer, hacer buenamente lo posible, porque el otro también crea, como quien sabe que maneja un bien que es para todos y no es para uno solo, ¿no? Entonces, a mí me parece muy lindo eso, muy lindo eso. Y en todo caso, el que habla de la fe normalmente está sin quererlo, sin pensarlo, mejor dicho, no sin quererlo, sin pensarlo, está proponiendo las verdades de la fe para que lleguen al corazón del otro y también lo alimenten en la fe o lo hagan dar el salto de la conversión. Así tenemos que hablar. Y creer que la palabra de la fe siempre como tal tiene esta pretensión hermosa, ¿no? Como el que ama quiere que su amor toque al otro. Así debe ser la relación de las personas, ¿no? No quiero estar cerca de nadie sino para hacerle bien. Y no quiero que nadie se me acerque a mí para hacerme mal, evidente. Sino quiero que todo encuentro sea un encuentro beneficioso. Antes me parecía un poquito extraña la palabra beneficio. Ahora me gusta cada vez más. Viene de hacer bien. Un beneficio es algo que hace bien. Bueno, las personas no tenemos que hacer sino bien. Así de absoluto, ¿no? Así de absoluto. A mí me parece importante decirnos estas cosas y saber que quien vive en la normalidad de la vida está siempre inclinado a hacer esto, porque Dios está siempre llamándonos y dándonos la gracia para eso. Bueno, hoy nosotros queremos hablar no solamente de la fe, sino de el compendio de la fe cristiana, que es el catecismo, ¿no? Así que, ¿cómo hablar del catecismo para hacernos ver, para convencernos más todavía del regalo, el don de la fe, ¿no? El don de la fe. Bueno, entonces, sentirnos en este encuentro, ¿no? Además, otra de las cosas muy lindas es que el hombre en ningún momento está viviendo una especie de momento que está en el aire, en la historia mía y en la historia del mundo, simplemente en la historia de la creación, ¿no? En todo momento, a mí me inspiró mucho el título de un artículo de un gran teólogo del siglo XX, ¿no? Jean Moulou se llamaba. Todo momento tiene una estructura cristiana. Él escribió el artículo diciendo la estructura cristiana del presente, o la estructura del presente cristiano, ¿no? Entonces, el momento, a mí me gusta pensar el instante, ¿no? El instante cristiano
está siempre cargado del amor de Dios, porque Dios lo crea y Dios lo crea para su destino, que es la gloria suya y el bien de todos nosotros. Este momento no existe sino para llenarse de Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Y gracias a ustedes también para mí. ¿Cierto? Entonces, a mí me parece tan lleno de responsabilidad, pero tan lleno de alegría, ¿no? Y de paz, porque la presencia de Dios trae con su gracia, trae el gozo y la paz, ¿no? Entonces, este instante se quiere llenar nada más que con la noticia de que, ya lo sabemos, pero lo recordamos, que en la Iglesia se ha hecho una obra que es una síntesis de su misterio. En realidad la síntesis primera es la Escritura, la Sagrada Escritura. En todo caso, el momento en que se llena de riqueza cristiana es el momento de la Eucaristía, ¿no? Porque ahí se hace presente Dios en su amor salvador, que es el amor de la cruz, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que decir que en el catecismo nosotros queremos entender la síntesis del misterio cristiano. Y por eso este instante, este momento, este presente, se quiere llenar con la verdad de Dios y así la verdad del hombre. A mí me impresiona mucho la dispersión de nuestras ideas, ¿no? Que es propio de la cultura contemporánea, ¿no? Por ejemplo, en la cultura contemporánea es un gran hombre del presente, un especialista. Y resulta que ahora no solamente hay especialistas en alguna parte de la salud simplemente, sino que hay especialistas, bueno, por lo pronto para la boca, ¿no es cierto? Los dentistas, por ejemplo. Pero para el cuerpo humano, para una parte, para otra, increíble. Y es una belleza todo eso. Pero lo grave es cuando se clausuran en esa parte y no piensan en el resto. Por ejemplo, gente estudia tanto al hombre que lo diluyen y no piensan que lo fundamental es lo que hace que el hombre sea hombre, también su mano. Para un especialista de las manos, tiene que saber que es mano de una persona. Pero nosotros en la sabiduría humana tiene que entrar todo conocimiento para referirse a la persona, ella, a las otras personas que vaya conociendo en el mundo y a Dios. La sabiduría tiene que referirse a toda la realidad y a toda la historia. Y a toda la historia, desde la creación hasta el fin del mundo. Y eso lo tenemos en el catecismo. De tal suerte que no solamente sabiendo el misterio de Dios y el misterio del hombre, sepamos qué tenemos que hacer frente a Dios como seres humanos, frente a todos los otros seres humanos. Y en alguna forma lo sabemos. Por ejemplo, de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como nosotros mismos. Esto se resume en el catecismo. Y es tan profundo este conocimiento que no lo podemos saber sino porque Dios nos lo dice. Si Dios nos lo dice, no acabamos de saber con certeza que somos imagen y semejanza de Dios, que somos hermanos de Jesucristo, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para que el hombre se haga hijo de Dios. No sabemos el misterio profundo de Dios, que es el misterio trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, etc., ¿no?
Entonces, ¿qué queremos decirnos hoy? Que la Iglesia, el año 92, entregó a sus hijos una síntesis de toda la doctrina católica, después de más de 400 años de haber hecho el anterior catecismo. Fíjense qué cuidado que tiene la Iglesia para hacer estas obras, ¿no? Entonces, ese catecismo, entonces empezamos a decir, se quiso hacer ya, lo decía a los muchachos y a las chicas, se quiso hacer ya desde el Concilio Vaticano, porque siendo el Concilio Vaticano una cosa tan importante, y habiéndose hecho también el anterior, alrededor del Concilio Tridentino, ahora se podría tomar hacer pie en el concilio para hacer un catecismo. Los padres no hablaron y no decidieron definitivamente sobre esto. Parecía que no había llegado la hora, no había madurado el espíritu. Entonces no se hizo en esa oportunidad. El concilio terminó el año 65. 20 años después, en el año 85, 1985, un grupo muy reducido de obispos propuso que se hiciera un catecismo. Y ese catecismo, esa propuesta de catecismo fue asumida por el Papa inmediatamente, Juan Pablo II, que por otra parte había estado ya él en el concilio, ¿no? Estando ahora como pontífice al frente de la Iglesia, dijo: muy bien, vamos a empezar esta obra, e inmediatamente nombró una comisión de todo el mundo. Me acuerdo, el que iba a dirigir todo eso era el entonces cardenal Ratzinger, y una primera comisión de 12, fíjense, de todo el mundo, de 12. Me acuerdo, había el cardenal Ratzinger, que era alemán, había un checoslovaco, me acuerdo, un eslovaco creo que era, sí, o bohemio, bueno, de la antigua Checoslovaquia. Después estaba un italiano, también estaba un norteamericano, etc. Y junto a esta comisión, una comisión de redacción, y ahí estábamos con el cardenal Medina Esteves y yo como representantes de América Latina. Fue muy, muy lindo eso. Entonces, empezó a trabajar desde los años 86 hasta el 92, 6 años largos, 6 años largos, ¿no? En todo caso 6 años. Y en 6 años se hizo esta obra con participación de todo el mundo, de todo el mundo. Miren qué cosa hermosa, ¿no? Una de las leyes era una síntesis completa. No tenía que haber blancos importantes en la doctrina, tenía que ser completa. Tenía que ser solo de la doctrina católica. No tenía que ser para nada opinión de un teólogo, por muy buena que sea. No tenía que ser expresión de una parte de la Iglesia, por ejemplo, que fuera de una congregación, espiritualidad de una congregación. Tenía que ser doctrina católica, es decir, algo que fuese vivido y confesado expresamente, ¿no?, por toda la Iglesia, Oriente y Occidente. Oriente y Occidente. Era una ley muy fuerte. Y siempre hay tentación de decir, bueno, pues lo que dice San Agustín, lo que dice Santo Tomás, lo que dicen los carmelitas, lo que dicen los franciscanos. No, si algo de San Francisco o algo de San Agustín se dice, es porque ellos expresaron la doctrina común de la Iglesia, ¿no? Fíjense que riguroso, ¿no? Porque eso le da garantías de verdad, cuando es de toda la Iglesia.
Eso era una de las leyes, ¿no? Después, entonces, la totalidad y otra ley de hierro formidable era la jerarquía de verdades. El orden de las verdades según su significación, su contenido, su importancia. Por ejemplo, el misterio trinitario, primerísimo. El misterio de la Iglesia, después. El misterio de cada una de las personas, después. Entonces, el misterio del cosmos, después. ¿Sí? Pero todo doctrina católica. Entonces se hizo eso con mucho trabajo, con muchísimo trabajo, y con participación de todos. Ustedes vieran qué lindo eran las reuniones, ¿no? Que casi siempre eran en conjunto, con las dos comisiones juntamente. Y era una obra directamente sometida, acompañada por el Santo Padre. Las reuniones se hacían cerca de las habitaciones del Papa muchas veces para significar también esta relación. No era de una parte de la curia romana, como muchas veces el Papa hace, le encarga que trate algo, alguna de los dicasterios. No, esto era directamente dependiendo del Papa, aunque la operación la dirigiera el cardenal Ratzinger, que era de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Alguna vez nos reuníamos en las dependencias de la congregación del cardenal, pero lo que quería subrayarse era que algo que dependía directamente del Papa. Y era muy lindo al final de las reuniones, aparecía el Papa para saludarnos, decirnos una palabra, recibir un saludo del Papa y después el saludo de nosotros y darnos un rosario. Era muy lindo eso, ¿no? Era muy hermoso, estábamos trabajando, eran 20, 25 personas y se sentían arrastrar los pies al Papa, que era la manera de caminar que tenía Juan Pablo II, ¿no? Y nos daba mucha alegría y nos sentíamos muy apoyados, ¿no? Y seguía muy de cerca los pasos de la redacción. Y en un momento dado se dijo, porque una de las cosas que quería ejercitarse ahí era realmente la colegialidad, o sea, la comunión eclesial universal. Y por eso, en un momento dado, cuando estaba maduro ya la redacción, con cierta madurez, se hizo una consulta general que en ese momento era, así entendí yo, era la consulta más grande que se hacía, que se había hecho en la Iglesia. Y se mandaron muy bien los textos con una organización, división por números, como está ahora la edición definitiva, y unos papeles muy bien organizados, muy bien diseñados para que fueran útiles las observaciones. Y de todo el mundo llegaron más de 1000 respuestas que significaron más de 24.000 observaciones. Lo primero fue aceptar el texto como fundamento del texto definitivo. Fue muy lindo eso. Pero después, muy lindo fue ver lo útil que fueron las 24.000 observaciones, ¿no? Para eso nos reunimos, creo que fue algo así como una semana, y se hizo caso a las observaciones que se hacían, que parecían útiles, que parecieron útiles, ¿no? Y así se llegó a la 9ª redacción, que fue el texto aprobado por unanimidad, por la comisión, por los responsables de la redacción, ¿no? Se hicieron... muy bien. Gracias.
Estos silencios no sé qué dirán en la grabación. No es necesario